Ya, y ahora compartir. Bueno, espero que estén todos observando la pantalla que estoy compartiendo, que es la primera diapositiva de la clase de hoy, que habla sobre la introducción. ¿La ven, no es cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Empezamos. Bueno, supongo en la imagen de fondo, reconocen que es la universidad, ¿no es cierto? Espero que sí, para que no se olviden. Sigue. Ya. Primero quiero recordarles que una regla fundamental que tienen que cumplir ustedes como estudiantes y que estén sometidos al proyecto de memoria y posteriormente a su tesis, es que todos los estudiantes tienen que realizar su investigación asociado a un profesor del cuerpo académico de la facultad. Por lo que lo escuché la vez pasada, la gran mayoría, casi todos ya tenían profesores ya conversado o avanzado, ¿ya? Y lo importante es que siempre tiene que ser de la facultad, del cuerpo académico, de la planta, ¿ya? Y ahí, como dicen, los estudiantes pueden tener un profesor guía de otra facultad o instituto, pero siempre tiene que estar un profesor co-guía de la facultad. Es el único requisito. Ustedes solamente pueden hacer tesis en rigor en nuestra facultad, con nuestros profesores de planta, o con un profesor de otra institución, de otro instituto o facultad, pero con un profesor co-guía de la facultad. Bueno, aquí siempre da una introducción de las áreas, de los profesores, en qué se enfoca, cuáles son las áreas que abordan, el sentido para poder guiarlos a quienes todavía no tenían clara su decisión con quién trabajar, ¿ya? Así que voy a ir un poquito más rápido, ya que todos ustedes, por lo que entiendo, están todos con profesores. Los que por lo menos están acá conectados conmigo, los 6, todos tienen. Sí, No, profe. profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ya, profe. ya. Profe, yo en mi caso nos confirmaron esta semana que podíamos tomar el ramo, entonces estoy hablando con profesores y con el profesor César Acevedo y quedó darnos respuesta la próxima semana. Ya, ya. Así que, bueno, ahí para ayudarte un poquito tienes que siempre tener una opción B, porque siempre, aunque el profesor, bueno, está la posibilidad que te diga que no, yo no creo que te diga que no, pero hay que tener siempre un plan B con que otro profesor, y eso significa también tener contacto previo, por si acaso, ¿ya? Para que Ya, sea más fácil. Bueno, en virtud de eso siempre da más o menos que tenemos una gran variedad de profesores que tenemos una amplia gama de áreas de la que abarcamos, ¿ya? Principalmente frutales, cereales, hortalizas, áreas específicas como entomología, fitopatología, fisiología, genética, seguridad alimentaria, etcétera. Abarcamos una gran cantidad de áreas, ¿ya? Pero es algo importante a considerar que cuando uno va a tomar un tema, obviamente es el interés de uno, ¿ya? Siempre tiene que haber un interés de uno, o sea, de la perspectiva del estudiante, de ustedes, es ver, me voy a meter un tema por interés, ¿ya? Es como que me gusta esa área, no sé si me apasiona, pero sí un área que me gusta, ¿ya? Lo otro también que tienen que considerar, o ya espero que hayan considerado, era que también muchas veces uno hay áreas o temas que se le hacen mucho más fácil. Y también tiene que eso influir en cierto modo. Porque si usted se le hace un tema más fácil y además es de interés, tienen que ir a esa área. También muchas veces tienen que guiarse también por el profesor. Si el profesor es simpático, pesado, exigente, es pesado, pero siempre sus alumnos terminan, el profesor cumple con las fechas, etcétera. Son cosas que usted tiene que considerar, obviamente, a medida que ustedes también fueron tomando los cursos. También muchas veces la visión, y se lo digo también como experiencia propia, como también como usted fui alumno, ¿ya? La visión que se da muchas veces que tiene uno de un profesor no lo alcanza a dimensionar en el sentido de cuando va tomando los cursos, porque uno cuando va tomando los cursos ve al profesor que le hace el curso, pero no ve más allá de lo que hace el profesor, ¿ya? En ese sentido uno lo ve como, el profesor que me hace el curso y no ve más allá de eso, muchas veces. Y después a medida que va tomando la tesis o posteriormente egresan y están en el mundo agrícola y se dan cuenta que a lo mejor los profesores hacen mucho más cosas
que podrían ser de mucho más interés para ustedes también, ¿ya? También tiene que considerar también qué opciones quieren. Por ejemplo, yo quiero titularme lo antes posible y trabajar, ¿ya? O realmente, ¿sabes que me gustaría seguir estudiando y en ese sentido me gustaría hacer a lo mejor un posgrado, un magíster, no sé, tener la opción de educación continua. Es algo que usted tiene que barajar porque también la tesis también le puede dar ese molde en general. Uno le puede poner un poquito más de profundidad para que el trabajo en sí te dé a lo mejor para una publicación o presentación de congreso para que te permita a uno postular a becas, ¿ya? Por eso es importante también ver muchas veces cuáles son las posibilidades que uno quiere realizar. Y también el tiempo de dedicación también es importante. Ustedes tienen, yo me imagino yo también cuando estudié, yo sabía con qué profesores había más o menos tesis en general, que eran tesis más largas, otras tesis más cortas, uno sabe eso, uno va a censar eso. Yo me imagino que ustedes también le deben haber preguntado a alumnos, compañeros, cuáles son las experiencias. Pero es algo también que ustedes tienen que considerar que el tiempo en cual yo me voy a dedicar a eso, cuál es el tiempo que yo quiero dedicarle. Yo quiero dedicarle a lo mejor poco tiempo y serla rápido para poder ir a trabajar lo antes posible. ¿Ya? Es algo que ustedes tienen que considerar en la elección de la memoria, que no es un tema menor, no es un curso más, sino algo de investigación que cual ustedes van a dedicar un año o varios meses de su vida. ¿Ya? Por ejemplo, una vez que ustedes hayan completado toda la escritura, la formalidad en sí de la experimentación y la escritura final del documento, hay ciertos requisitos que ustedes tienen que cumplir, ¿ya? Antes de dar la presentación como tesis final para la defensa. Y dentro de los requisitos que tienen que tener claro es que uno tiene que tener la aprobación. Estos les utilizo son varios consejos que usted tiene que tener claro al momento cuando les llegue ese momento, ¿ya? Solamente siempre son consejos. Bueno, tiene que tener la aprobación del profesor guía y del profesor informante. Usted siempre tiene que tener un profesor informante y el profesor informante en general va a ser un profesor con el que siempre su profesor trabaja, ¿ya? O tiene el proyecto o tiene el estudio asociado. Aparte de tener la autorización, hay que llenar un formulario en el cual se informa el profesor guía de la autorización. No solamente tiene que tener la aprobación directa que yo te digo, oye, sí, tienes tu tesis, está lista, acá está lista, así que procede con los trámites. Y otro trámite es que tú tienes que ir con un formulario donde el profesor guía, donde él llena la fecha de presentación. La más probable que obviamente la va a censar con el estudiante. Y ahí después sale más que se asigna la fecha del profesor participante, pero sí hay un sorteo de un profesor, un tercer profesor, que va a ser el ministro de fe. Y eso es por al azar. Se elige dentro de todos los profesores de la carga académica. Y después, obviamente, también se entrega una copia, bueno, antes, yo creo que ya no están obligados a entregar un documento escrito, solamente en estado digital o un documento escrito, pero no formal en sí, porque ahora todo va a ser digital. Y todo esto muchas veces se tramita con la secretaria María Parada, que es la asistente de docencia. Bueno, en general, ¿ustedes saben los requisitos, ya, los tiempos, en qué consiste una presentación de tesis? ¿Han ido a ver alguna presentación? Yo les pregunto a ustedes. Yo por lo menos no, profesor. Ya. Bueno, siempre como consejo también, cuando uno se vaya preparando y llegando a esa instancia, siempre es positivo ir a ver una presentación para ver de qué se trata, quiénes están presentes, cómo están presentes, cuáles son los formatos, cuáles son las formalidades, porque creo yo que eso ayuda bastante cuando uno ve, toma dimensiones de las cosas, ¿ya? Eso le facilita bastante. Bueno, ¿en qué consiste principalmente? Va a ser una presentación oral, la cual ustedes van a disponer de 20 minutos para una exposición oral, ¿ya? En PowerPoint, en el cual ustedes tienen que tener la capacidad de síntesis, y eso también uno lo va a ir
va a ir trabajando junto con el profesor, ¿ya? Su profesor guía. Bueno, tienen que abordar la introducción, destacar la hipótesis, los objetivos, la importancia de eso, lo cual a continuación yo les voy a presentar cuál es la importancia de esos aspectos. Bueno, la metodología, resultados, discusión y conclusión, ¿ya? Después después de la presentación, hay una ronda de preguntas de cada profesor de la comisión, tanto del profesor guía, del profesor informante y del ministro de fe. Y también hay una evaluación del escrito, por parte del profesor guía y del profesor informante. Bueno, en grandes rasgos, el éxito, para terminar, de la tesis como el documento, como de la investigación, por parte del tesista, del memorista, del estudiante, siempre tiene que tener tener una actitud, ser proactivo, adelantarse a las actividades en lo posible, en lo escrito, yo siempre les trato de decir, hoy parece que hay un estudiante que está esperando. Espérense un minuto porque hay un estudiante que está esperando. Sí. Ya, así volvemos a la normalidad. Ya, para tener éxito en el desarrollo y cumplimiento de la tesis, por parte del tesista tiene que tener una actitud siempre. Les recomiendo activa, proactivo, ser insistente, ser catete, en el sentido, consultar siempre por correo, por correo hoy en día o por presenciabilidad, ¿ya? O con el equipo de trabajo, siempre es importante, yo siempre se los trato de destacar. Perseverancia, es importante. Ser constante en el trabajo es bien importante, y no solamente por el trabajo de la tesis, sino también, obviamente, para lo que es la vida de uno. Ser constante, ser perseverante, les va a proporcionar una mejor forma de cumplir las labores, por ejemplo, en el trabajo. Van a ser bien considerados si tienen esa actitud, esa consistencia, esa constancia, ¿ya? También, en cuanto a la tesis, también hay que tener suerte, porque hay muchas veces, no sé si va a ser el caso de ustedes, pero en tiempos normales, sin enfermedades, hay muchas cosas experimentales que uno va realizando. Muchas veces, según el tema particular, muchas veces están realizando los primeros estudios sobre los protocolos de implementar los instrumentos o lo que uno quiera medir o estimar, ¿ya? Y para eso, muchas veces las técnicas, los protocolos que uno implemente o evalúe, para que funcionen, hay que tener suerte muchas veces. Si a uno le resulta, por ejemplo, la primera vez que usa un protocolo para extracción de ADN y le resulta, está perfecto, pero muchas veces ese resultado positivo se demora, ¿ya? Porque la técnica, la implementación, el trabajo, obviamente tener experiencia en el tema ayuda bastante. Así nunca está de más la suerte. Pero uno, principalmente, tiene la actitud y la perseverancia, debería cumplir con la tesis y saltar esta valla, lo que es la memoria, una de las tantas vallas que van a tener ustedes en su vida, ¿ya? Y también el éxito en el desarrollo, también hay un rol del profesor, no solamente del estudiante, sino también del profesor. ¿Y qué es lo mínimo que le tiene que proporcionar a usted un profesor? Instalaciones, equipo, reactivo, conocimiento, ¿ya? Obviamente el profesor tiene que tener un financiamiento para poder ustedes proporcionarles todos los implementos, poder viajar o no viajar, ir a hacer análisis en otra institución, todo eso tiene que cubrir, todo eso se ve por parte del profesor, o debiera ser siempre así, ¿ya? Apoyar al estudiante, fundamental, no solamente proporcionar el equipo y decirle, acá está el microscopio, acá está el medidor de clorofila, acá está el medidor de fotosíntesis, acá, etcétera, ¿ya? También tiene que haber un apoyo, y eso significa enseñar muchas veces técnicas, formas, metodologías, ¿ya? Que son algo técnico, científico, pero también a lo mejor ahí no está escrito, pero sí muchas veces también enseñar
formas de, no de comportarse, si todos nos comportamos dentro de todo lo que hacemos, pero sí también muchas veces de muletillas que uno tiene o formas de actuar que no se da cuenta, eso es bueno que uno se los diga. Y yo muchas veces les voy a decir varias cosas para que ustedes mejoren su forma. Bueno, obviamente cuando tenemos interacción más física, yo les puedo decir esas cosas. Virtualmente es más difícil, pero uno siempre lo trata de mejorar para que usted tenga una mejor prestancia, ¿ya? Ayudar a mejorar las habilidades también, generar destrezas, ¿ya? En la redacción, análisis y lectura crítica. Muchas veces también, a medida que se va revisando el escrito, uno tiene que ir enseñándole al estudiante de cómo, por qué vamos haciendo estos cambios, ¿ya? Uno siempre va dejando mensajes y no, es muy simple, por ejemplo, a mí me llega un escrito, corregirlo, aprobarlo, o sea, no sé, corregirlo yo mismo, y el otro, el estudiante lo puede aprobar nomás, pero hay que siempre dar mensaje en qué cosas hay que mejorar o en qué cosas se equivocó uno, para que le quede mucho más claro. Y obviamente hay una retroalimentación, esa es la idea. Reforzar también la actitud profesional, ¿ah? En cuanto a las habilidades blandas o comportamiento que tengan ustedes, a eso a lo mejor me refería inicialmente, que para eso también estamos, no solamente para decirles, oye, esto se hace así, se mide así, sino también de a poco, de acuerdo a las personalidades que tengamos cada uno, tratar de siempre ayudarlos en ese sentido, en lo que uno pueda. Bueno, el escrito de la memoria de tesis, en la cual es un documento en el cual se plantea una hipótesis, ¿ya? Es importante tener claro desde ya, y ustedes en especial, como ya están tomando temas de tesis, es importante, lo primero que uno tiene que tener, aparte del tema, del título y del profesor, es saber cuál es la hipótesis que ustedes van a trabajar. Porque el profesor me puede decir un título, pero el título tiene que estar ligado a una hipótesis, ¿ya? De ahí parte todo el trabajo. Todo parte desde la hipótesis. En teoría ustedes deberían tener la hipótesis y después el título, ¿ya? Para que les quede claro. Por lo tanto, si a cada uno un profesor le diga el título y usted no dice nada más, lo primero que tiene que decir cuando le entregue el título, al tiro, profesor, y la hipótesis que se ha planteado para obtener este título, es lo primero y consejo que les digo. De hecho, yo la práctica que primero yo como profesor, y varios lo hacen también, es que cuando llega este momento del título o decidir el trabajo que se va a realizar, lo más pronto que se hace es entregarle o hablar con el estudiante sobre la hipótesis que da el título, ¿ya? Y la hipótesis obviamente después tiene que estar abordada mediante un objetivo. Por eso es importante el primer acercamiento o el tema que van a abordar. Es clave la hipótesis y el objetivo. Bueno, ustedes con el desarrollo de este documento científico-técnico, en la cual ustedes van a plantear una hipótesis. La hipótesis no es más que un supuesto, es una pregunta que ustedes hacen, que va a ser aceptada o rechazada en virtud de los resultados que ustedes obtienen siguiendo una metodología técnico-científica en la cual ustedes plantearon en su memoria de tesis. Siempre recordar, la escritura de la memoria es en tercera persona. No se pone yo escribí, yo determiné, yo elaboré. Ni nosotros, ni ellos, ni ustedes. Se realizaron las actividades, ¿ya? Se evaluaron, pero no se ocupa la persona. Por eso es en tercera persona. Otro importante, punto bien importante. El estudiante también debe lograr una capacidad para comunicar en un lenguaje claro y preciso. Esto muchas veces no es fácil, pero a medida que uno si es sistemático, constante, trabajando en el escrito, uno lo va a lograr porque obviamente si va interactuando con el profesor, obviamente con el profesor guía o virtual o conmigo en el curso, si tenemos obviamente un mayor contacto, vamos a tener una mayor retroalimentación. Y esa mayor retroalimentación muchas veces les va a permitir a usted tener un lenguaje lo más claro y preciso, lo cual no quiere decir que a lo mejor también lo logren desde el primer momento. ¿Ya? Bueno, hay que tener un lenguaje claro y preciso, los antecedentes del trabajo, la metodología y resultados, como así el diseño y la estructura y la estructuración y organización de aspectos que consideren importantes
en la conformación de la memoria. Bueno, en cuanto al formato en general, hay un documento, ¿ya? Yo lo voy a subir, si es que no está ahora arriba, no me acuerdo en este minuto, pero es un documento bien simple donde ustedes pueden ver el detalle de los aspectos generales que tiene que tener como formato la tesis. Le va a decir cuál es el espaciado, cuál es la letra, qué tengo que colocar acá, cómo se ponen los cuadros, qué es lo que es un cuadro, cómo se usa una figura, etcétera. Pueden ver todo ese detalle, ¿ya? Lo importante es que hay un documento. Y ustedes, en teoría, podrían ver el documento y no deberían de necesitar de mi ayuda. Pero para eso estoy, yo estoy para ayudarlos y les voy a mostrar ahora en grandes rasgos en qué consiste, en forma muy general, les voy a dar los aspectos más generales para no dar la lata en esto. Pero es importante que ustedes consideren como rigurosidad ver el formato, porque el formato, desde que se empiezan las tareas, a medida que ustedes vayan entregando tareas y vayan trabajando, el formato tiene que ir desde el primer minuto. Y formato significa espaciado, tamaño, el uso de la letra, un mismo tamaño de letra en todo el documento, un solo tipo de letra y no cualquier tipo de letra. ¿Ya? Bueno, consiste de 11 páginas y están todos los componentes de la tesis. ¿Ya? La calidad del proyecto de memoria es responsabilidad muy importante del estudiante como también del profesor guía. Ah, bueno, ahí no sé por qué. Ah, ya. Como les dije, importante, tercera persona, ¿ya? Y la letra que tienen que ocupar, Arial 10 y Times New Roman 12. No está permitido ninguna otra letra, solo esa letra, ¿ya? Esos dos tipos de letras y esos dos tamaños. En general, todo el documento, con excepción de la portada, tienen estos márgenes. Se le daba un margen de 4 centímetros por razón de que antes había que empastar el documento y entregarlo físicamente, pero hoy en día ya no se exige, ¿ya? Por lo tanto, ese 4 centímetros de margen izquierdo podría reducirse a 3 si quieren, ¿ya? Pero uno puede seguir este mismo formato, no hay ningún problema, pero lo importante es que tiene un formato, ¿ya? La parte superior, inferior, el derecho e izquierdo, y tiene que estar aplicado en todo el documento, con excepción de la portada. Vamos a ver, ahora lo que les quiero mostrar son varios aspectos que en teoría ustedes deberían darse cuenta al mirar una tesis. ¿Ya? Para eso voy a compartir una tesis que tengo lista, para que vayamos observando. Espérense un minuto. Tengo un documento. ¿Han visto tesis? Los que están en clase ahora, ¿han visto algunos tesis? Sí, profesor. Ya, eso es importante. Desde un primer minuto, conseguirse tesis siempre, les recomiendo, del profesor guía, y ojalá del tema lo más cercano posible. Y bueno, y otras de otros profesores también puede ser para abrirse como en cuanto al formato de la escritura. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la presentación para mostrarles aspectos creo importantes en una tesis. Si bien, ojo, si lo han visto, a lo mejor es importante recordar aspectos que les voy a abordar. Déjenme compartir. Ahí está. Ya. ¿Están viendo la tesis? Creo que sí. Ya. Esto es una tesis. Miren, aquí lo que estamos viendo es una portada, ¿ya? Que tiene su escudo, obviamente Universidad de Talca, no van a poner un escudo de otra universidad, ¿ya? Obviamente también de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿ya? Esto es estándar y ustedes lo tienen que cumplir. Por eso es importante, yo lo invito, al que no ha visto tesis, yo subí tesis, ¿ya? Y algo que he tratado de mejorar es que he incorporado varias otras áreas, muchas veces, obviamente por cosas de tiempo, de dedicación, principalmente tiempo, muchos los ejemplos que uno va citando, va ocupando, son propios. Y siempre les pido las disculpas pertinentes porque muchas veces ocupo, obviamente de mi área, a lo que yo me dedico son las enfermedades de la fitopatología, ¿ya? Y muchos de los ejemplos que uno le iba dando, o yo le iba dando, eran en esa área.
pero ahora, hoy en día, he tratado de incorporar otro tipo de ejemplos en otras áreas para que sea también mucho más atractivo para ustedes, porque obviamente los alumnos son de distintas áreas. Bueno, aquí les estoy mostrando una tesis principalmente de la sustentabilidad de frambuesas, que es del profesor Roberto Jara, ¿ya? Acá está el nombre. El estudiante es una área de la economía, ¿ya? Lo cual, lo importante es que tiene, miren, el formato. Hay un escudo, va la facultad de la escuela y va un título y el nombre del estudiante. Esa es la primera. Después va una contraportada, que si ustedes la ven, es muy similar, pero cambia algo de, ¿en qué cambia? Cambian esto. En esas cosas tienen que darse cuenta, ¿ya? No es necesario que yo les diga, oye, tienen que poner esto, esto. Es tan simple con observarlo, es ver en otra tesis, miren el formato, yo tengo que seguir ese formato. Bueno, esto no corresponde, esto va como documento final, después cuando uno lo pasa a la biblioteca, le agregan este documento, ¿ya? Pero sí la aprobación, pero eso va en la tesis final, no es para lo que nuestras tareas no corresponde la aprobación. Pero miren, acá después viene un abstract que ustedes tendrán que hacer en el futuro, los agradecimientos que contiene una tesis también van aparte. Ya acá vi algo malo. Por ejemplo, siempre el abstract, después tiene que venir siempre el resumen. Y antes de eso viene el agradecimiento. Bueno, después viene un índice que es importante, y esto tiene que estar desde el primer momento de todas las tareas que pueden ustedes entregar. Siempre en toda tarea se tiene que cumplir con el título, con la portada, y a continuación el índice. ¿Ok? Creo que he sido bien claro. De aquí en adelante, todas las tareas hasta la tarea final, tiene que empezar con el título formal, que le estoy mostrando ahora, y a continuación va a seguir el índice para lo que es el curso. A continuación de este índice, todo el formato que sigue va a ser tal cual como esté. Esté en el formato de la tesis, ¿ya? Si tienen quad, siempre va un índice, y eso lo tienen que ustedes integrar. Tienen ciertos formatos. Por ejemplo, tienen que darse cuenta que a veces se ocupan mayúsculas, a veces minúsculas, unos son principales, otros son secundarios, y ustedes tienen que darse cuenta, ¿por qué son ese tipo de título principal o secundario? Estas son las páginas, ¿ya? Aquí, ¿qué le faltó? Agregar ahí. ¿Qué es lo que es 1, 3 y 4? Siempre les corrijo esto. Esto es página, aquí se la comió. Siempre van los índices, tanto general, o índices a continuación de figura, o índices de cuadro. Y acá viene una introducción, ¿ya? En general, y es lo que es importante de la clase de hoy, ustedes tienen que realizar una introducción, ¿ya? Y ustedes preguntarán, profesor, ¿qué es lo que es la introducción? Si bien la palabra, a lo mejor muchas veces uno tiene una cierta idea de lo que es la introducción. Introducción, como que me introduce, me va a iniciar al tema. Sí, ese es el concepto, eso es, pero falta algo más. No solamente me va a introducir un tema, sino me va a mostrar qué es lo que se ha hecho en el tema y qué falta o qué voy a abordar yo en ese tema como trabajo, como hipótesis, que no se haya respondido. Acuérdense, el supuesto va a ser una pregunta, va a ser una pregunta que a lo mejor no se sabe, no se tiene conocimiento en cuanto a su respuesta, si es real o no. No sé, la respiración de las plantas de tomate aumenta en los invernaderos cuando aumenta la temperatura, no sé. Son varias cosas que uno se puede plantear y eso las tiene que ir probando. Y en la introducción la idea es que siempre uno tiene que poner un margen, siempre, este consejo, de lo más general a lo más específico en la introducción. Usted tiene que siempre, acá, si ven mi cursor, acá tenemos la introducción, siempre tenemos que ir de lo más general a lo más específico, ¿ya? Donde el último párrafo me debería entregar cuál es la falta de conocimiento que yo voy a abordar en mi trabajo. La idea es que uno en la introducción, en forma muy precisa, muchas veces en una forma más reducida, ustedes me tienen que entregar el contexto de bueno, como dice la palabra, cuál es la introducción de lo que yo voy a hacer como trabajo, qué es lo que se ha hecho, qué se conoce
¿Y qué es lo que voy a plantear yo? Eso en grandes rasgos lo que ustedes tienen que tener en una introducción. Y eso ustedes lo pueden entregar, generalmente yo siempre entrego como consejo, ustedes tienen que entregar todo eso a través de varios párrafos. Y aquí ustedes están viendo, por ejemplo, estamos viendo un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, cinco párrafos, 6, 7, 8, 9, como sea. Pero generalmente la introducción puede ser de 2 a 3 páginas, ¿ya? Donde ustedes tienen que poner siempre en el párrafo final lo que ustedes van a realizar o qué estudio hace falta en virtud de lo que ustedes están contando anteriormente en la introducción. Y ahí viene la hipótesis. Siempre en la introducción, lo más importante me va a conducir a la hipótesis y a su vez los objetivos. ¿Ya? Que es lo más importante del trabajo. Una hipótesis bien elaborada, bien estudiada, o sea, bien pensada, es fundamental. A continuación les voy a dar varias cosas, aspectos importantes para que ustedes consideren qué consiste una hipótesis y los objetivos, ¿ya? Pero para seguir con el formato general y en cuanto a la tesis, esto es la introducción, no es más que 3 páginas. Si bien se ve algo corto, cuesta muchas veces llegar a los párrafos precisos, a la continuidad de la lectura, palabras claves, uno se va dando cuenta a medida que va trabajando, y junto con la retroalimentación del profesor o de los profesores. A continuación viene la revisión bibliográfica, que es como es la tarea 2 que ustedes tienen que realizar. La revisión bibliográfica no es más que la búsqueda exhaustiva del tema que ustedes están planteando, donde ustedes aquí van a poner, a lo mejor, lo que ustedes escribieron en la introducción en forma muy concisa, acá ustedes lo hacen en profundidad. Esa es la idea. Documentando con toda la literatura posible y disponible a la fecha que ustedes estén elaborando el documento. Siempre tiene que ser actualizado. Y una recomendación que les trato de decir siempre, lo más actualizado posible. Por ejemplo, acá hay un dato importante en cuanto a formato, ¿ya? Uno siempre usa, a veces aparecen escrito tablas. Lo que nosotros ocupamos son cuadros, ¿ya? Cuadros. Muchas veces la tabla viene de la mala traducción del inglés, ¿ya? Que en inglés se usa table. Pero nosotros, en rigor, todos son cuadros. Y tiene un formato. Miren, si ustedes se dan cuenta que va a adelantar, pero estamos en revisión bibliográfica, que es el capítulo 2 de la tesis, en la sección 2. Por lo tanto, todos los aspectos que uno aborde dentro del número de la sección 2, que es revisión bibliográfica, o estado del arte, que es lo mismo, tiene el aspecto 2. Por lo tanto, todos sus títulos principales tienen que tener el número 2, numeración 2. Los cuadros, figuras que aparezcan en esta sección, tienen que empezar con el número 2, que pertenecen a la sección. Son cosas que ustedes deberían darse cuenta al observar en forma constante las tesis, ¿ya? Por eso hay que detenerse un poquito, ver un poquito con más calma las tesis en cómo están conformadas, ¿ya? Así que los invito a tener esa capacidad, ¿ya? Lo otro importante, como les dije, los cuadros siempre van con el título principal arriba, en la parte superior. Ese es el formato, los cuadros, parte superior. A diferencia, de aquí justamente viene una figura. A diferencia de una figura, todo el título va en la parte inferior. Todo el título va en la parte inferior. Y tal como los cuadros, todo cuadro, figura, tiene que tener un título, ojalá lo más autoexplicativo y completo. Eso es clave. Bueno, la idea es que uno va incorporando en la revisión bibliográfica una gran cantidad de material disponible, abordando los temas. Acá ustedes pueden apreciar lo extenso que es, los párrafos. Siempre ojalá ocupar varias citas que citen, que digan a lo mejor la misma respuesta que usted quiere indicar. Es algo de tiempo. La introducción generalmente siempre es más corta, como ustedes pueden darse cuenta, y es más simple de realizar. Pero la revisión bibliográfica es algo extenso.
no es algo que ustedes puedan realizar de una semana a otra. ¿Ya? La incorporación muchas veces del conocimiento es tiempo, es lectura, y eso ustedes no lo hacen en 2 horas. Por eso tienen que hacerlo con tiempo, desde ya, en lo posible. Ver cómo, voy a ser majadero, en decir, tienen que ver tesis, ver del tema, estar leyendo, estar incorporando, estar avanzando en el documento. Siempre, no tienen por qué, siempre tratar de hacer lo más avanzado posible en el documento. Les va a facilitar bastante el desarrollo del documento. Bueno, después viene el material y método, y viene con los mismos aspectos que yo creo que tienen que considerar cuáles son. Miren, todas las secciones principales van en negrita y mayúsculas, por ejemplo. ¿Ah? Después, los títulos principales de cada capítulo van con la numeración, como les dije, correspondiente, y después, a medida que van apareciendo, aparece el número correlativo. 1, 2, 3, 4, a medida que ustedes van incorporando. Y así ese formato sigue todo el documento. Por eso es importante, independientemente que yo les diga cómo es el documento, cuál es el formato, es importante que ustedes observen y denoten esos aspectos. ¿Ya? Después principalmente, bueno, material y método, discusión, pero para que ustedes vean algo extenso, ordenado, tiene numeración las páginas, todo está bien ordenadito, mismo interlineado, tiene una sangría de 0,5, por ejemplo, todos los párrafos de un documento, del documento de la tesis, tienen que tener una sangría de 0,5, por ejemplo. Y esos aspectos uno, si ustedes los van entregando, uno los va a ir corrigiendo, y de a poco la idea es que ustedes van incorporando esas cosas en forma sistemática en la cabeza de cada uno, y después lo hagan, lo concreten en el documento. Por ejemplo, aquí miren, yo me doy cuenta aquí ya no hay, si ustedes observan, no está la sangría de 0,5, acá hay de 1. Bueno, yo me doy cuenta, porque ya profesor que me dedico a este tema, y principalmente, bueno, todos nos vamos dando cuenta a medida que nos dedicamos, pero son aspectos que uno a lo mejor no se da cuenta, aunque revise 3, 4, 5, 6 veces a lo mejor el documento, no se da cuenta. Por eso también es importante que el documento, cuando uno les diga revíselo, no es revisarlo, lo revise una vez, el tiro lo revisa, después de 2 minutos de haberlo revisado, te pones a revisarlo. No. La idea es que uno siempre lea, y después de un día lo lea al otro día o a un nuevo día. Porque cuando uno lee en forma repetitiva en un mismo tiempo, no ve cosas que sí lo va a observar a medida que ha descansado. Bueno, y la bibliografía también sigue una metodología en la cual también les voy a mencionar más adelante. Pero también sigue un formato, un orden. Y lo importante es que, si ustedes, como pueden haber observado esta tesis, sigue un orden, un formato, se ve un documento ordenado, ¿ya? Miren, tiene los párrafos justificados, tiene un interlineado correcto, está bien citado. Son cosas que ustedes tienen que, ya desde ya, implementar en los documentos, ¿ya? En ese sentido tienen que ser rigurosos. Ya, para no seguir dando la lata con el documento. Vamos a volver a la presentación. No estamos viendo ahí sí. Ya. Bueno, como les pude mostrar recién, y para no decir enseñarles, sí, para que ustedes recuerden el formato general que debe tener una tesis. ¿Ya? Aquí les dejo varias cosas que yo ya les mencioné, la cual ustedes lo pueden después ratificar en forma más tranquila cuando puedan ver las diapositivas, las cuales les voy a subir de inmediato después, una vez terminada la clase, como también el video de la clase. Hay varios aspectos que les dije de formato en cuanto al documento de un Word. Yo también muchas veces, a medida que vayamos trabajando, yo les voy a ir enseñando, si es que ustedes no saben ocupar bien el Word, ¿ya? Vamos a ir trabajando con control de cambio. Por ejemplo, yo le pregunto a los 7 que me están escuchando, espero que me estén escuchando, ¿saben cómo ocupar control de cambio? No, profe, no lo voy a mentir. No sé usarlo. Tampoco. No, profe. No, profesor. Ya. Bueno, lo importante es que yo les voy a enseñar a ocupar el control de cambio en un Word. Para no darle la lata, va a ser lo que les permite, es una ayuda en el documento, el cual te va a indicar
qué hace o no hace uno. Te va a indicar todo lo que yo voy haciendo en el documento, y eso ustedes a su vez lo pueden ir aprobando o rechazando. Y a medida que ustedes vayan aprobando, en general van a ir aprobando las cosas, y a medida que vayan aprobando, los documentos van a ir quedando listos. Yo sé que es difícil imaginarse lo que les estoy indicando, pero a medida que vayamos con cada uno, con el documento cada uno, vamos a ir desarrollando eso. Y yo les voy a enseñar a ocupar el control de cambio, lo cual es un programa que viene incorporado en el Word y les permite a uno editar, saber la trazabilidad que se le va dando en la edición de un documento. Esa es la ayuda. Bueno, hay varios aspectos que yo les voy ayudando con el control de cambio, les voy a indicar, también les voy a tratar de ayudar en el formato. La idea es que todos los que les he hablado y que observen tesis para que traten de llegar, ojalá, a un documento lo más avanzado posible, a medida que vayamos entregando, o sea, a medida que ustedes me pueden ir entregando avances, ¿ya? Pues la idea es que esto se tiene que cumplir sí o sí a medida que se va entregando la tarea 1, 2, 3, 4, y etc. Por ejemplo, todo el documento, como les dije, todos los párrafos del documento tienen que tener una sangría de 0,5, pero también tienen que tener un interlineado de 1,5, por ejemplo. ¿Ya? Pero estos son varios aspectos que lo vamos, bueno, ahí les indico los 0,5, que lo vamos a ir reforzando a medida que vayamos revisando los trabajos. Bueno, aquí ya hablé de lo que es la tabla, de lo que es el cuadro, así que esto estamos súper. ¿Ven? Para no mostrar mis propios ejemplos, por eso quise mejor hablar en una tesis que no fuera de mi área. Bueno, acá muestro como un ejemplo también solamente. Nunca se olviden. Figura, acordarse, título de una figura. Figura, ¿qué es lo que va a corresponder? Todo lo que ustedes pongan como, escúchenme, mapa, dibujo, gráfico, firma, lo que a ustedes se les ocurra, todo eso va a ser una figura. Imagen, fotografía, todo eso se va a llamar figura, ¿ya? Para que después no lleguen la primera tarea y me pongan gráfico número 1. Creo que he sido claro, ¿me entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, eso, no se olviden, acordarse. Figura, formato, el título va en la parte inferior y todos van a ser figuras. Imagen, mapa, dibujo, fotografía, etc. ¿Ya? En los cuadros, en la parte superior va el título. Y lo importante, que tanto en una figura como un cuadro, el título tiene que ser lo más completo y autoexplicativo. Por ejemplo, ya, voy a dar una pequeña lata, ya que voy a mostrar imágenes que usted a lo mejor no sé si le interesará, pero aquí lo que estamos mostrando, mira, si ustedes ven el título, por ejemplo, dice figura número 5, donde ustedes, si lo leen, van a entender lo que está mostrando, y eso es lo importante. Características morfológicas de aporte especie. Eso es lo que está mostrando. Está mostrando aspectos morfológicos de estructura de los hongos, del género de aporte, eso es lo que está mostrando. Y después define lo que es cada estructura, lo cual a mí me permitiría, sin tener tanto conocimiento, saber lo que se está mostrando. Y eso es importante, porque muchas veces, les digo por experiencia, uno pone títulos, pero no necesariamente se va a entender lo que quiere mostrar. Bueno, después tienen que indicar obviamente el número de páginas del documento, todo eso. La unidad también es fundamental. Nosotros ocupamos el sistema internacional de las unidades, en cual ustedes las unidades las tienen que respetar sus abreviaciones. Incorporar en todo documento. Y ocupamos el sistema internacional de unidades, y ese es un documento que también yo lo subo, y también viene incorporado también en el documento de formato general de la facultad. Bueno, como les dije, en general, la escritura en tercera persona, y aspecto importante, y creo que nunca a ustedes, más como ingeniero agrónomo, o futuros ingenieros agrónomos, futuros colegas míos, es que trabajamos con bastante nombres científicos, ¿no es cierto? Tanto en especies vegetales como microorganismos. Y es importante tener claro que los nombres científicos los tenemos que respetar, más que nosotros, más nosotros que hemos tenido, a medida que hemos estudiado, el uso de eso, ¿ya?
tanto a nivel vegetal como de microorganismos. Y el formato es siempre que los nombres científicos se escriben en cursiva, ¿ya? Donde la primero se corresponde al género y va con mayúscula, y después va con minúscula la especie. Esto es Malus domestica, que es el nombre científico del manzano, ¿ya? Lo otro importante, no es necesario, pero sí creo que siempre es bien visto, se lo digo yo. Siempre cuando uno vea el nombre científico, la primera vez que uno define al microorganismo o a la especie vegetal de estudio, uno muchas veces pone el nombre científico, ¿no es cierto? Y a veces el nombre científico siempre va apoyado de un apellido o de una letra. Y eso, para que ustedes sepan, esa es la persona que hizo, es la autoridad que describió la especie, a lo mejor en una primera instancia. A medida que ustedes van encontrando distintos vegetales, van encontrando distintos autoridades, distintos apellidos, porque obviamente es una especie que fue a medida modificándose su nombre científico, a medida que se fue reestudiando. Pero es importante que ustedes sepan que los apellidos que son corresponden a las personas que describieron a la especie, ¿ya? Y también se tienen que respetar. En una primera instancia ustedes siempre tienen que, ojalá, colocar cómo está definido. Y después, siempre, a continuación, no es necesario repetir el nombre completo, sino siempre después se va abreviando el género, a medida que ustedes lo van colocando en el documento. Bueno, obviamente los elementos químicos deben estar asociados a la tabla periódica, de cómo se abrevian. Bueno, le dije en grandes rasgos en qué consiste la introducción. Es importante para la introducción del trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, vean siempre ejemplos, ¿ya? No son muy extensas la introducción, no es difícil, ¿ya? Son 3 páginas, 4 páginas, de 2 a 4 páginas, en cual usted tiene que hacer una breve presentación de aspectos relacionados con el estudio. La idea que yo siempre les doy a mis estudiantes, como también a ustedes, es que siempre primero se hagan un punteo de lo más general a lo específico que va a ser su hipótesis, ¿ya? Y lo importante es que en ese punteo ustedes tienen 5 o 6 ideas, general a lo más específico, y después esas 5, 6, 7, 8, 9 ideas conformen un párrafo. Y van a tener ustedes lista de introducción, como consejo, ¿ya? Siempre, de lo más general a lo más específico. Siempre uno empieza con una generalidad. Por ejemplo, si vamos a trabajar en el manzano, con la fisiología del manzano, el efecto de la radiación podría ser en que uno empieza siempre el manzano, manos domésticas, BOR, es un cultivo muy importante a nivel mundial y a nivel nacional. Actualmente en Chile se poseen no sé cuántas, 36.000 hectáreas de manzanos, las cuales se concentran en un 60% en la región del Mao. Eso puede ser un párrafo. Después, a continuación, si bien la producción es muy importante, hay problemas fisiológicos asociados a la producción, hoy en día asociados, por ejemplo, al cambio climático, y hay un aumento de la temperatura. Eso trae como consecuencia una mayor incidencia de enfermedad y alteraciones en el desarrollo de los frutos, por decir algo, ¿ya? Y así uno como va conformando la introducción. Y tiene que llegar a la hipótesis, por eso yo le digo, todo tiene que partir desde una hipótesis, porque ahí van a tener ustedes, qué cosas van a buscar, qué cosas que van a querer demostrar. Y los objetivos, no, esto ya lo dije, si quiero irme a lo importante que son. Esto ya lo dije también, es un aspecto importante. Ya, acá. ¡Ay, qué repetitivo el profesor! Yo soy tan majadero que nunca se lo olvide. Todo lo que ustedes están viendo es el formato final de un documento. Y eso significa que ustedes, cuando empiecen proyectos de memoria, que es lo que están haciendo hoy en día, deberían llegar hasta, como les dije, material y método, incorporando obviamente la literatura. Y después, en memoria y título, ustedes deberían abordar resultados, discusión y conclusión. Y en esos 2 cursos, ustedes deberían tener por lo menos ya la tesis terminada. Y todo esto es lo que tienen que tener una tesis terminada o final.
Bueno, acá en grandes rasgos les muestro cómo es una... Mira, acá son 7 párrafos, como les mostré, y generalmente yo siempre voy poniendo un 5 ideas, o 7, en este caso 7 ideas, 7 líneas que tiro primero como idea, y después uno las va desarrollando. Tengo que irme a esto. Acá está, miren. Siempre, como consejo, hacerse un punteo, eso es lo que les digo, donde ustedes siempre tienen que poner, por ejemplo, cuál es la importancia o no del cultivo que ustedes van a abordar, a lo mejor la importancia del problema que ustedes van a solucionar. También, ¿dónde va a ser importante o dónde es problema lo que ustedes quieren abordar? También es una idea que ustedes tienen que abordar. ¿Cuáles son los problemas presentes? ¿Ya? ¿Y cuáles son el problema específico a lo mejor que ustedes quieren solucionar o plantear como problema que está asociado a la producción? Y después, ¿cuál va a ser la solución o el estudio que ustedes van a determinar para determinar el problema que ustedes están estimando o creen tener una cierta idea de lo que está causando el problema? Es un punto en el cual yo creo que les va a ayudar bastante en plantearse como ideas dentro de la introducción. Siempre guiarse con otras tesis, ojalá les va a ser mucho más fácil plantearse la introducción. Es importante la hipótesis, ¿ya? Como les dije, la hipótesis va a ser el supuesto, es la idea, es la pregunta que usted parte, que parte toda la investigación. Por ejemplo, acá estoy digo, las aplicaciones preventivas de fungicidas proporcionarían un efectivo control contra ciertos hongos. ¿Ya? Es una pregunta. A lo mejor ustedes dirán, si los fungicidas que yo, sin saber nada, yo digo los fungicidas son para controlar hongos, por lo tanto yo esperaría que sí, pues es como un poco obvia la hipótesis. Porque los fungicidas están diseñados para controlar hongos. Pero sí a lo mejor hay que tener la aclaración, es que los fungicidas a nivel técnico no controlan todos los hongos porque los hongos son una diversidad de familias distintas y no todos tienen una misma sensibilidad a los fungicidas. Pero bueno, es un tema, es otro tema. Lo importante es que, para no tener esas confusiones, uno debería siempre no ser tan obvia la hipótesis que la cual estoy mostrando que es muy obvia, sino debería decir, por ejemplo, las aplicaciones preventivas de los fungicidas, por decir, ditiocarbamatos, proporcionan un efectivo control. Yo al agregar algo más preciso a la hipótesis, me permite tener una buena elaboración, porque me permite, estoy entregando algo más, no algo tan general que es obvio, sino estoy entregando algo preciso que va a permitir que la hipótesis sea bien elaborada. La hipótesis se puede basar en una sospecha, bueno, si yo le digo una pregunta que ustedes hacen, ¿ya? De una situación que han observado, o también como consecuencia de resultados previos que ustedes han obtenido. Generalmente la investigación es así, va generando hipótesis tras hipótesis, y así uno va realizando una línea de investigación. Y muchas veces tiene una intención, como yo les dije en el ejemplo que les mostré, hay una intención la cual yo quiero demostrar o quiero probar. Uno puede sacar un sinfín de hipótesis de distintos hechos o procesos o observaciones que uno puede mirar en el entorno. Muchas veces la hipótesis puede ser situaciones o hechos que ustedes miran, son observables. No todo tiene que ser técnico, científico, sino muchas veces hay hechos que pueden ser bajo la observación. Por ejemplo, aquí muestro un ejemplo de un racimo de uva, ¿no es cierto? Lo típico de un racimo de uva que vamos a ocupar para la producción de vino es que, miren, este es un racimo que deberíamos tener a cosecha que se ve sano, ¿no es cierto? Pero si vemos esto, yo digo, primero una pregunta, sin saber nada, digo, ¿estará sano? ¿Es así lo normal o no? Eso ya es una pregunta, lo cual nos va a hacernos plantear eso. Ya soy con el ejemplo de que ustedes en el futuro se van a plantear 1000 hipótesis, 1000 preguntas, y eso van a ser hipótesis que ustedes van a tratar de abordar de distintas formas, ¿ya?
Pero acá lo importante es que esto no es la pregunta. ¿Eso es raro? ¿Eso es sano? ¿Es así lo normal? Y para comprobar eso, lo vamos a estudiar. Definimos un problema, que aquí estamos diciendo, ¿está sano? Creemos que no. En virtud de la experiencia, a lo mejor, vamos a decir que no. Pero para eso hay que demostrarlo. Y para demostrar una hipótesis, hay que tener un objetivo y una metodología que responda a eso. La pregunta, los racimos, por ejemplo, para hacer una hipótesis precisa y bien abordada, es dar precisión. Y aquí lo que estoy diciendo, los racimos de uva se pudren solo por botrytis cinerea, por ejemplo, una pregunta nos planteamos. Pueden ser 1000 otros hongos o solamente eso, pero tenemos que comprobarlo y es válido. Para responder nos planteamos una idea o un supuesto. ¿Ya? De aquí voy a hacer mi hipótesis, yo me la juego. Digo, la pudrición gris del racimo es causada por varias especies de botrytis. ¿Ya? Aquí me voy a adelantar ya en base a conocimiento que uno tiene hoy en día muchas veces. Por ejemplo, en este caso se asociaba que era solamente botrytis. Hoy en día hay muchas especies de botrytis, muchas especies de botrytis. Por lo tanto, la hipótesis ahora está, podríamos decir, está en boga, o es algo que se puede demostrar en distintos cultivos. Porque anteriormente solamente se asociaba un solo hongo. Pero algo importante que tiene que tener la hipótesis, que va a ser, acuérdense, la pregunta, es la alineación que tiene que tener el objetivo. ¿Cuál va a constituir la acción de comprobar esa hipótesis? Es la acción. Constituye la finalidad de la investigación. Y debe responder a la hipótesis. Por eso es importante tener la hipótesis de un primer momento, porque tú te vas a plantear de inmediato un objetivo. Y ese objetivo tiene que tener una acción. Siempre, para que nunca se lo olvide, empieza con un verbo: determinar, evaluar, comparar, combinar, asociar, relacionar. Es un verbo en acción. Y todo objetivo tiene que estar planteado así. Bueno, el objetivo es la acción. Debe responder a la pregunta de la hipótesis. ¿Ya? Debe empezar con un verbo en infinitivo. Demostrar, determinar, analizar, evaluar, comprobar, describir, identificar, etc. Debe denotar la búsqueda del conocimiento. Y esto lo hacen así. Los objetivos ya vienen perfilados muchas veces en la hipótesis, por eso es importante tener clara cuál es la idea, cuál es la pregunta, y de ahí ustedes empezarán a plantear de cómo vamos a abordar esa hipótesis mediante una acción. Y obviamente tienen que estar totalmente congruentes y alineados con la hipótesis. ¿Ya? Esto es fundamental que tienen que estar alineados. Si no, significa que si nosotros tenemos, muchas veces se cae en ese error, pero es porque no se tiene la madurez muchas veces de tener clara la hipótesis. Pero muchas veces se cae el error que en la hipótesis, que es lo más importante, no va a estar alineado con los objetivos. Y eso es muchas veces porque, o sea, a lo mejor se entrega un objetivo, pero la hipótesis a lo mejor no se le entregó en forma detallada o clara. Bueno, tienen que tener una congruencia y una alineación. Y todos los objetivos tienen que tributar a la hipótesis. Uno se plantea un objetivo general, ¿no es cierto? Y a veces podemos tener objetivos específicos dentro de un objetivo general. Y todos esos tienen que contribuir para que nosotros cumplamos o no de alguna forma la hipótesis. Perdón, no que cumplamos, sino que aprobemos o rechacemos la hipótesis planteada. La correcta exposición, redacción y determinación del objetivo es clave en todo trabajo científico. Es fundamental. Por eso, aunque sea majadero yo, es importante tener claro la hipótesis y los objetivos para dar inicio al trabajo en cada caso de cada estudiante, como consejo. ¿Ya? Eso ha sido por hoy, estimados.
Espérense, déjame terminar de eso.